Ahora con el tema número 12, que es la selección de sensores de temperatura y presión. ¿Qué vamos a ver ahora? Aquellos criterios de selección de instrumentos de medición en general, pero nos vamos a enfocar en los instrumentos de temperatura y los instrumentos de presión. Obviamente vamos a ver cómo se seleccionan estos sensores y también algunos ejemplos de los sensores más utilizados en la industria. ¿De acuerdo? Yo sé que muchos ya los habrán escuchado. Vamos a retomar cosas de las exposiciones que tuvimos hace un par de semanas para poder pues solidificar la propuesta que yo les hago de los sensores, los instrumentos de medición que se utilizan usualmente, para la redundancia, en la industria. ¿De acuerdo? Bien, ya habíamos hablado en algún momento de los criterios de selección, pero nada más los tocamos así someramente, por encimita, la superficie. Una vez que nosotros ya estudiamos las variables industriales que más nos importan, los instrumentos más utilizados para medir esas variables y la forma en que estos se representan y también se interpretan, ya podemos enfocarnos en elegir cuál resulta ser el mejor instrumento según las condiciones que la industria, la planta o el proceso requiera. Para definir los criterios de selección de los sensores e instrumentos que necesitamos para medir una variable determinada, necesitamos evidentemente conocer bien el proceso en el cual serán aplicados. ¿Por qué? Porque antes decíamos que a nosotros nos interesaba ver a dónde íbamos a poner el instrumento, qué tipo de ambiente teníamos, si era corrosivo, si era peligroso, si había gases, si era húmedo, si estaba muy seco, la temperatura ambiente, qué otras cosas se realizaban ahí, si había vibraciones, y necesitábamos un montón de criterios o un montón de factores que incidían en cuanto a qué instrumento poder utilizar. Pero ahora, ya con la información que nosotros hemos obtenido de un diagrama PNID o de un diagrama de flujo de procesos o de los otros documentos de apoyo, pues entonces ya podemos decir con un poquito más de certeza qué instrumento puede ir en algún lugar según todas estas condiciones. ¿De acuerdo? Debemos conocer las características y los factores del proceso a las cuales se someterá el instrumento en todo momento. Entonces, no puedo decir, por ejemplo, pensemos así, algo vagamente, pero algo que posiblemente sea real. Imagínense que ustedes tienen una planta aquí en San Salvador y quieren reproducir la misma planta, pero se la quieren llevar a San Miguel o al Puerto del Triunfo allá en La Unión. ¿Ustedes creen que tienen que utilizar exactamente los mismos instrumentos que se utilizan aquí en San Salvador para ir a utilizarlos allá? ¿O qué condiciones creen que deberíamos revisar si yo me quiero llevar una línea de producción y reproducirla allá en La Unión o en San Miguel? ¿Qué creen que nos va a afectar en los instrumentos de medición? El clima, ¿ok? ¿El clima en qué sentido? El calor, la temperatura a la que está sometida, a la que puede estar sometida la fábrica. Pensemos en un galerón, por ejemplo. Un galerón aquí en San Salvador, vayan a meterse a un galerón en San Salvador y se van a asar. Pero vayan a meterse un galerón ahí en San Miguel y terminan tostaditos. ¿Por qué? Porque la temperatura influye en pues ya todo alrededor, tanto interno como externo, de las industrias. Y entonces vamos a tener que buscar instrumentos de medición cuyo rango de temperatura sea mayor o que tenga una tolerancia a niveles de temperatura más altos que los que podríamos utilizar en San Salvador. No digo que no podamos utilizar el mismo instrumento. Lo que pasa es que tenemos que revisar que ese instrumento sea útil en ambos. ¿Estamos claros? No sé si hay dudas con esto. ¿Todo bien? Ok. Entonces, es importante que dejemos claro que no se puede utilizar el mismo medidor de temperatura, por ejemplo,
para un proceso de pasteurización que para un proceso de fundido de metales. ¿Por qué no? Probablemente porque el proceso de pasteurización no va a necesitar una temperatura tan elevada que medir como el proceso de una fundidora de metales, que requiere temperaturas elevadísimas. O bien, tampoco va a ser el mismo caudalímetro el que vamos a utilizar para una tubería de planta de gaseosas que para aquella tubería de bajada en una presa hidroeléctrica. No sé si han visto las tuberías de una presa hidroeléctrica, ahí les pongo una, por ejemplo. La tubería es chola, es grandota, versus una tubería pequeña, ahí también está en la imagen de arriba, para llenar o vaciar tanques de producto terminado o de materia prima de una empresa embotelladora, por ejemplo. En una primera aproximación nosotros vamos a abordar los criterios de selección para sensores, es decir, para los instrumentos de medición. Y una vez que ya hayamos visto los contenidos de los instrumentos de control, imagínense, todavía no hemos llegado a los instrumentos de control, vamos a abordar la temática para el conjunto de dispositivos a un nivel mayor. Y cómo seleccionamos ya el instrumento o el sistema de control e instrumentación en un sentido más macro. Así, los criterios de selección de sensores o instrumentos de medición tienen que ver con condiciones del proceso, por ejemplo, el medio ambiente o las características mismas de la variable, las magnitudes que se van a medir, las entradas y las salidas, la parte que lo alimenta, ¿no? O la parte que ellos, qué tipo de señales ellos transmiten, y los factores propios de los instrumentos, es decir, las características que tiene una válvula, bueno, eso de control, pero la característica que tiene un manómetro, por ejemplo, o un termómetro capilar, por ejemplo. Según las condiciones del proceso, nosotros podemos separar estos criterios en tres grupos grandes. Primero, los de medio ambiente. Y volvemos a hacer lo que ya hicimos en unas clases anteriores. Vamos a listar qué cosas: la temperatura ambiente, si llueve o hay humedad, si hay gases tóxicos, si el instrumento se pone en ambientes corrosivos, o si estamos en un área peligrosa donde puede haber explosiones, también es importante. Si tuviéramos un área donde haya interferencias electromagnéticas, ruido, o donde haya vibraciones, aquellos instrumentos que están cerca de motores o bombas también necesitan instrumentación que sea acorde al tipo de proceso que se está realizando en ese lugar. Luego también según las características físicas y químicas de los líquidos, por ejemplo, que se miden, por ejemplo, la densidad, la turbidez, la viscosidad. Si tiene sólidos en suspensión, no podemos utilizar los mismos instrumentos que aquellos líquidos que no los contienen. La conductividad, los gases disueltos o los reactivos que pueden, valga la redundancia, reaccionar con las terminales de estos instrumentos de control, instrumentos de medición, y pueden dañar la exactitud o la precisión de las medidas que ellos toman. Y finalmente, las características físicas de los sólidos. Por ejemplo, el tamaño de los granos, la composición del sólido, si hay polvos en suspensión dentro de los tanques que los contienen, y la pendiente de acumulación. Todas estas cosas son según las condiciones del proceso y las variables. Ahora, además, según las magnitudes que se están midiendo, las entradas y las salidas y otros factores del instrumento, también podemos mencionar los siguientes. Según las magnitudes a medir, el margen de la medida, la resolución, la exactitud, la precisión, la estabilidad, la linealidad, el tiempo de respuesta y los límites absolutos de la magnitud. Yo a estos conceptos todavía no me voy a meter porque quiero dejar definido cómo seleccionamos los instrumentos y después me meto a los conceptos que generan errores en las medidas. Más adelante ya vamos a dedicarle una clase completa a todos estos conceptos y sus definiciones, pero que sepan que según la magnitud a medir, pues esos son los criterios que yo debería tomar en cuenta cuando estoy tratando de buscar un instrumento de medición. Según las entradas y las salidas, por ejemplo, yo voy a buscar sensibilidad, es decir, que a mayores cambios de la variable, pues así cambie la señal.
Voltajes, corrientes y frecuencias. Ya les he dicho, no es lo mismo medir una variable aquí en El Salvador, que trabajamos a un voltaje específico, a una frecuencia específica, que hacerlo en Europa, donde trabajamos a otro voltaje y a otra frecuencia. La forma de la señal, por ejemplo, tenemos señales, si son continuas, pues es una sola, pero si son alternas, tenemos señales senoidales, cuadradas o rectangulares. También tenemos, según la impedancia de la entrada, cuánta resistencia tenemos para el voltaje que estamos utilizando, o si la naturaleza de señal es analógica o es digital. Nosotros ya hemos definido todos estos conceptos. Y finalmente, factores propios del instrumento. Por ejemplo, qué tanto pesa, qué tan grande es, si cabe en las tuberías o si cabe en el espacio que hemos destinado para la máquina. La vida media que requiere o que tiene el instrumento, más o menos cuánto te va a durar. El costo, por supuesto, que esto tiene que ser un factor importantísimo. Qué tan disponible está, quién me lo puede instalar, si me puede responder a fallas, cuánto cuesta el mantenimiento, podemos obtener productos similares en el mercado o tenemos que mandarlos a pedir si se nos llegara a arruinar, y el costo de esa misma sustitución. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? Vale. Ok, ahora vamos a ver cuáles son esos criterios, pero para la variable temperatura. Cuando se mide temperatura, nosotros tenemos que recordar que aquel cuerpo que está sometido a un cambio de temperatura o que se calienta, se dilata. Y los cuerpos que están sometidos a temperaturas bajas o a cambios de temperatura hacia la baja, pues se contraen. Y esto lo sabemos de toda la vida, ¿cierto? Como resultado, nosotros podemos medir la temperatura no solo por las variaciones en el nivel de radiación, como decía en alguna de las exposiciones, como un pirómetro o como una cámara termográfica. También podemos medir la temperatura físicamente en contacto directo con la sustancia. También esto lo sabemos, por ejemplo, cuando ustedes se miden la temperatura corporal, se ponen un termómetro en la boca y pues obviamente el termómetro está midiendo su temperatura de manera directa. Pero también cuando ustedes van al súper, si el pirómetro todavía sirve después de 1 año y medio que no lo han querido cambiar, van a tener una temperatura de su cuerpo, al menos en la superficie, que le va a decir al súper que la persona por lo menos no tiene temperatura elevada, que ni siquiera ya es una condición para la enfermedad, pero bueno, esas son sus medidas de bioseguridad con las que se anuncian, ¿verdad? También podemos relacionar la temperatura con la resistencia eléctrica y de hecho esta es la forma más usual para la medición de temperatura en la industria. Relacionar la temperatura con la resistencia eléctrica. Así, si cambia la temperatura de un cuerpo, también cambia su resistencia, lo cual permite o impide el paso de una corriente. Al hacer esto, pues entonces nosotros encontramos cómo está cambiando esa temperatura y una forma de medirla. Por ejemplo, un termómetro de bulbo, el termómetro normal, mide la variación de temperatura de un fluido. Esta variación hace que el fluido se eleve o baje en un tubo capilar y que comprima o extienda un resorte que permite mover la agujita. Básicamente, si tuviéramos el mismo termómetro que nos pusimos en la boca, haríamos que el bulbo donde está el mercurio se eleve a través del tubo capilar y pues el contacto físico entre el líquido y el resorte permitiría que esta agujita se vaya hacia una temperatura más elevada, pues si el fluido está caliente, o una temperatura menos elevada, si se va disminuyendo la temperatura. Un detector resistivo de temperatura, o también llamado RTD, por sus siglas en inglés,
mide este mismo cambio mediante la medición de la variación de la resistencia del material medido. Si la temperatura aumenta, también lo hace la resistencia, y si la temperatura disminuye es porque también lo hace la resistencia. Los RTDs son otros instrumentos de medición de temperatura muy conocidos y muy utilizados en la industria. Un termistor o un thermally, ahí se me fue la N, un thermally sensitive resistor es un componente electrónico, ojo, electrónico, resistivo, cuyo valor cambia según cambia la temperatura, y lo hace más notoriamente que un resistor común. Acuérdense, un resistor o una resistencia cambia su temperatura porque disipa calor. En un circuito eléctrico, la potencia, los watts, implica una disipación de calor, y por eso es que la resistencia se calienta. Pensemos, por ejemplo, en el ventilador de su cuarto. El ventilador de su cuarto tiene un motorcito atrás, que es la resistencia que le hemos puesto al circuito eléctrico, que permite que el eje de las aspas se mueva. Vaya a tocarlo después de tenerlo encendido 4 horas. El motor va a estar caliente porque está disipando calor. Así hay otro, vaya, por ejemplo, un bombillo de los incandescentes genera calor porque está disipando la temperatura, o está disipando el calor generado por el circuito eléctrico que tiene una resistencia en el filamento de tungsteno. Entonces, un termistor básicamente es eso. Mide la temperatura cambiando la resistencia. Se usa como sensor de temperatura y también como protección contra los excesos de corriente. ¿Por qué nos interesa o por qué hice énfasis en que sea electrónico? Bueno, porque recuerden que los instrumentos de medición son sensores, y estos sensores pues son electrónicos. El hecho de tener algo electrónico ahí pues nos da una mayor velocidad de reacción, menores tiempos de respuesta, podemos jugar con señales más pequeñas, controlar señales más grandes a través de esas señales pequeñas, y todo esto gracias a la electrónica. Tenemos dos tipos de termistores: los NTC, que se llaman coeficiente de temperatura negativo, cuya resistencia disminuye si la temperatura aumenta, y los PTC, que se llaman de coeficiente de temperatura positivo, cuya resistencia aumenta si la temperatura aumenta. ¿De acuerdo? Ahí hay en la industria, hay de ambos tipos, y ustedes tienen que ir a ver cuando tengan un instrumento termistor o un instrumento que posea un termistor, si es PTC o si es NTC. ¿En qué me va a incidir esto? En el tipo de lectura que voy a tener. Por ejemplo, un NTC me va a decir una resistencia menor. ¿Pero qué significa esto? Que la temperatura está aumentando. No es directamente proporcional, sino inversamente proporcional. La termocupla, que es el instrumento más utilizado en la industria, se basa en la unión de dos metales distintos para generar una diferencia de potencial. Y esto ya es algo que lo vimos en la exposición, ¿no? Esta diferencia de potencial es una función de la diferencia de temperatura entre su extremo caliente y su extremo frío. Así, si yo estoy midiendo con la junta de unión de estos dos metales, pues voy a estar midiendo una temperatura X cualquiera, en este caso 300 grados Celsius, y esta patita es de níquel cobre y este es de aluminio, níquel cromo, y este es una de aluminio cromo, y vamos a tener un voltaje entre estas dos terminales. Y ahí ese voltaje me está generando una diferencia de potencial proporcional al cambio de temperatura que se ha hecho en la junta de los metales. La termocupla, como les digo, es el elemento más utilizado en la industria, que es lo que mide esta parte de aquí. Y esto lo vimos en algún momento en los PNID. Veíamos que esa termocupla se pone en un termopozo, y el termopozo se pone directamente hacia el fluido. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá?
¿Todo bien? ¿Seguros? Aquí tengo, miren, esto es una termocupla ya con sus partes. Tiene un sensor que está en la partecita más al final de la vaina o del termopozo. La vaina, que es todo lo que se introduce en la tubería para medir el fluido. La rosca, que permite que nos unamos a esa tubería de manera sólida y que además no permite fugas. Y el cabezal, donde tendremos la unión de los conectores y la salida del sistema para la medición. ¿Qué tengo en la parte de abajo? Miren, en la parte de abajo es como se seleccionan los elementos cuando tenemos un catálogo de un fabricante. Por lo general, el fabricante da todo lo que la termocupla o cualquier instrumento eléctrico y electrónico puede cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos una termocupla que tiene un sensor, que además tiene un modelo, un material en la vaina, cuánto mide la vaina, el diámetro de la vaina, el paso de la rosca, el diámetro de la rosca, de qué está hecho el cabezal y qué tan grande es este cabezal. Entonces, por lo general, y las personas que ya han trabajado con catálogos no me van a dejar mentir, estos catálogos se utilizan para tener un número de producto o un código de producto con el que hacer los pedidos. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera aquí un termopar que sea de tipo termocupla, sería TC, que sea, por ejemplo, modelo J, de acero inoxidable, me imagino que ha de ir por ahí. Luego la distancia en milímetros, el diámetro. Entonces nos vamos generando un código según nuestras especificaciones. ¿Y qué logramos con esto? Que nuestro instrumento sea exactamente el instrumento que yo necesito. Yo espero que en algún momento ustedes se topen con catálogos de productos, que ustedes deban pedir productos por catálogo, uniendo todas estas características del producto, y van a ver que se van a ir llenando de códigos de productos que resulta bien interesante, porque al final ustedes con la experiencia se van dando cuenta que pueden leerlo bien fácilmente. Un código de producto le dice todas las características del producto, y la persona especialista, independientemente en qué se especialicen, pueden leer estos códigos bien fácilmente. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda con esto. Preguntas. Bueno. Ok, aquí les dejo esta tablita, que es una tablita de las termocuplas, según el tipo, el material del que está hecha la termocupla, las características importantes. Por ejemplo, el tipo J está afectado por corrosión, el tipo K tiene buena resistencia a la oxidación, y el tipo R y el tipo S tienen rangos amplios de temperatura, pero son más costosos, por ejemplo. En los rangos de medición de la temperatura, sus condiciones en algunas, y la precisión que usted puede obtener con la medida de temperatura utilizando estas aleaciones. Y aquí les dejo la gráfica de cómo se ve afectada la termocupla y qué tipo o qué tanto voltaje, qué tanta diferencia de potencial en milivolts me ofrece cada una de estas configuraciones. Ojo, por favor, ustedes van a encontrar varias tablas probablemente diferentes unas de las otras para termocuplas. No es inusual, que haya varios, que los fabricantes, mejor dicho, tengan sus propias tablas según los ensayos, según las pruebas que ellos hacen. No es inusual que mucha gente o muchos de estos fabricantes pues tengan tablas propias, pero más o menos andan entre los valores comerciales unos y otros, ¿verdad?
No sé si, bueno, creo que no queda duda de esto, ya lo vimos en las exposiciones hace un par de semanas. De todas maneras, aquí se los dejo para que lo puedan consultar. Vean, los sensores de temperatura obviamente pueden entrar en contacto con la sustancia o el medio que quieren medir. Existen sensores de temperatura que miden la temperatura de la superficie como la temperatura dentro del material o de la sustancia o de o del fluido, ¿no? La calidad de este contacto es esencial, puesto que el contacto debe ser el máximo posible. Los sensores sin contacto, como los pirómetros, miden únicamente la temperatura en la superficie a la que están dirigidos. Para utilizarlos, nosotros tenemos que tomar en cuenta la naturaleza de la atmósfera entre el sensor y el objetivo. Vean, yo aquí les dejo 3 tipos de montaje de una termocupla en una tubería en la que está fluyendo un líquido de izquierda a derecha. ¿Quién me quiere decir cuál de los 3 montajes es el óptimo y por qué? El primero es el óptimo, dice Herbert. ¿Por qué, Herbert? Ajá, señores. Porque no da lugar a que se desvíe la sustancia. Pero si te fijas, igual tenemos una desviación de este lado, en la parte de arribita. ¿Quién da más? ¿Cuál es la posición óptima de una termocupla en la industria y por qué? Nadie, no creo yo, señores. Dale, Pablo. La verdad no sé la respuesta, pero me ponía a pensar que no dependería de cómo esté ubicada la tubería como tal, así que tan óptimo sea la ubicación del medidor. No sé si hacía referencia que afecta en la medición o como tal en ver la medición, no sé. No, ¿cómo afecta en la medición el que esté colocada de una u otra forma la termocupla? Mm, María José dice, para mí el último, dice, ¿por qué María José? A ver, cuénteme, ¿por qué? Porque la sustancia estaría en todo. Pero también en los demás, ¿o no? A ver, ¿por qué? Todo dice. Ajá. Vaya, voy a dar un puntito un puntito en el siguiente control de lectura si alguien me dice la respuesta correcta de cuál de los 3 montajes es el correcto y por qué ambas. Un puntito en el corto del próximo lunes. Vaya Nelson, ¿por qué el segundo? Se me ocurre que puede que esté como en dirección del flujo, esa inclinación, y hace que todo el flujo tope en la sonda, digámoslo así, o no sé. En cambio, en los demás, bueno, el primero solo topa quizás en una porción de la sonda y en el otro, o sea, como una cara, no sé.
Ok. Dice Herbert, pero en ese caso entonces sería el último porque entra directo. Pero no te digo convencido, Herbert. No, tampoco, María José. Las bajas presiones pueden interferir, no realmente, José Gabriel. Bueno, voy a dar un minuto más, a ver quién me da una respuesta más certera. Bueno, yo tenía desde el inicio dos opciones. Ajá. La primera que dije que era que no debía haber el fluido o la sustancia, lo que fuese, porque estando así en perpendicular, no sé cómo decirlo. O sea, se realiza la medición, pero ajá, no desvía nada. No sé cómo más justificar eso. Pero en la última también se me ocurría por el hecho de que todo el área donde, o sea, de ese tubito, el área donde se va a hacer la medición, cabal, la sustancia, o sea, el tubo está ubicado en sentido contrario a cómo va el flujo. Entonces le pegaría directo, por ende la medición sería la mejor de las tres. Ok, perfecto. Justamente, precisamente por eso es, porque el líquido, el fluido, está... a ver, el termopozo lo recibe directamente y dado que el sensor está en esta parte, justamente en la parte de abajo del termopozo, recibe toda su área transversal a todo el flujo. Lástima Delfia que no me quiso participar porque se lo hubiera ganado antes que Herbert. Pero sí, Herbert es la respuesta correcta. La opción 2 no es la óptima, pero no es mala. Ya le voy a explicar por qué. Sin embargo, se puede recomendar en casos donde no haya un codo, ¿verdad? Como esta, que aquí sí existe un codo, entonces lo ideal es poner la termocupla en dirección contraria al flujo en el codo de la tubería. El ingeniero debe optimizar la posición de montaje de una termocupla para conseguir un máximo rendimiento. La mejor solución es la posición que permite que haya una exposición máxima del sensor al fluido. Y esta exposición se alcanza al montar el termopozo en un codo de tubo contra la dirección del fluido. Si no existe ningún codo en el punto de medición deseado, se debe procurar una inclinación del termopozo con el área sensible en dirección contraria a la del fluido. Entonces, cuando ustedes les digan, mire, yo quiero medir la temperatura de un fluido con una termocupla en una tubería, por favor me va a despedir a la persona que le diga que lo quiere colocar en forma perpendicular a la tubería, oye, porque ahí no va a medir la temperatura correctamente. Va a tener variaciones que se producen por el remolino. Acuérdense que la agitación disminuye la temperatura de un fluido, ¿verdad? Entonces, si el fluido se agita, si el fluido hace remolinos, puede perderse datos importantes de temperatura y la termocupla no medirlos adecuadamente. La posición rectangular resulta menos eficaz, ya que reduce la exposición del punto sensible. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Vaya Herbert, ¿me acordás? Ya te anoté, pero si se me olvida, me acordás, por favor. Ok. Las termocuplas son más resistentes y estables a las altas temperaturas y además se fabrican en varias dimensiones. Realizan la medida hasta el punto más bajo del termopozo, son más baratas y tienen un tiempo corto de respuesta. Sin embargo, son menos precisas y su cableado es caro.
Las RTD, por otro lado, son más precisas y su respuesta es más lineal. Más adelante vamos a hablar de la linealidad, una de las características de los errores, que significa que a medida nos alejamos del origen, vamos a mantener esa linealidad en el tiempo. Además, son estables independientemente de la temperatura que se mida y tienen más baja sensibilidad y un tiempo de respuesta más elevado. Un pirómetro mide temperatura sin contacto con el objeto o sustancia. Tienen un tiempo de respuesta bajo y permiten medir objetos en movimiento y en lugares de difícil acceso, pero solamente miden la superficie. Por eso es que no son buenos para medir líquidos en movimiento, no son buenos para meterlos en tanques, ¿verdad? Porque no podemos meter un pirómetro ahí. Y esta medida puede estar influenciada por su estado, es decir, por el polvo, el óxido, la limpieza o la humedad. Acuérdense, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero aquí en la universidad pasa mucho, cuando nos miden la temperatura al entrar, si las personas que venimos en automóvil, si venimos con el aire acondicionado encendido, nuestra superficie corporal va a estar más fría que nuestra temperatura interna, que técnicamente es la que interesa si nosotros queremos saber si estamos con fiebre, ¿no? Entonces, el tener una temperatura de superficie corporal muy baja implicaría una medida de temperatura baja. Los termistores, por su parte, pueden medir cambios de temperatura bajos con altos cambios de resistencia. Esto significa que son sensibles. Y sus tiempos de respuesta son muy bajos. Son muy baratos, pero su rango de temperatura es limitado. Estas son un poquito de ventajas y desventajas de los medidores de temperatura que tenemos en la industria. Aquí les dejo una tablita. Hay unas características y están los sensores que estamos estudiando. Así, muy resumidamente, las termocuplas, que tenemos la columna aquí en medio, si bien su estabilidad es pobre y su sensibilidad relativa es baja, tenemos como la mayor ventaja que tiene un campo de medida bastante elevado. Entonces, a temperaturas muy altas, imagínense 1400 grados centígrados, o Celsius, a temperaturas muy altas, el hecho de tener una variación de 5 o 6 grados, pues tampoco es tan relevante, ¿no? No es como decir que un sensor de silicio de temperatura va a tener variaciones de este mismo tipo, porque entonces ya es algo bastante más significativo. Y además, el costo del sensor realmente es bajo. Esas son las dos cosas por las que hacen que hacen que la termocupla sea más preferida en la industria. ¿Estamos? ¿Dudas? Nada. Más adelante nos vamos a meter con todas estas características. Yo les prometo que antes de que termine la asignatura, pues vamos a saber qué es la estabilidad, la sensibilidad, la linealidad, el bias, la histéresis y todo ese montón de cosas. Ok, ahora, hablando de la presión, y para ir más o menos cerrando, los instrumentos de medición de presión por lo general miden dentro de la industria presión absoluta, presión manométrica y presión diferencial regularmente. No es que no podamos medir vacío, por ejemplo, sino que esos son los tres que se miden usualmente. Las medidas de presión están basadas en tres. Medidas de desplazamiento, si la presión mueve mecánicamente el elemento de medida incrementando resistencia, inducción o capacitancia. Medidas de extensión, si los sensores varían su resistencia con la fuerza que se aplica. O bien piezoelectricidad, un material polarizado que genera una carga eléctrica a partir de una presión. Para poder seleccionar adecuadamente los instrumentos que medirán presión en nuestra industria, nosotros debemos considerar factores como, por ejemplo, el rango de presión que se necesita medir, si yo quiero medir bares o milibares, si quiero salidas análogas o si quiero salidas digitales, si voy a usar esos valores de presión digitales, pues digital la señal, ¿no? Tipo de presión, también la exactitud, porque acuérdense que entre más exactos son los valores de presión que yo mida, también son más caros los instrumentos de medición.
el rango de temperatura al que van a estar sometidos. Generalmente los rangos van desde los menos 10 grados Celsius a los 40 grados Celsius. Pero ojo, esto es temperatura ambiente, no es temperatura a la que están sometidos dentro del tanque. Por ejemplo, si tenemos un tanque de gas licuado, por ejemplo, de nitrógeno líquido, por ejemplo, el nitrógeno líquido requiere una una temperatura interna muy baja, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que toda la temperatura ambiente va a estar a la temperatura que está dentro del tanque. La corrosión, por ejemplo, ¿qué características del material tenemos que medir? Las vibraciones, ¿por qué? Porque la exactitud se altera si la vibración es muy alta. El tamaño, si se utiliza uno muy pequeño en un área muy grande, pues se necesitan más sensores para poder compensar la exactitud. Hay muchos tanques que son demasiado grandes, tan grandes que necesitan varios sensores de presión para tener un dato más acertado. Los costos, por supuesto, y la facilidad que tiene con la integración de los dispositivos de medición en el sistema de control. Por ejemplo, los sensores de montaje en placa PCB es placa de circuito, son simples, son económicos y tienen una calidad alta. Se utilizan en aplicaciones donde no es necesario compensar ni amplificar señales de presión. Por ejemplo, los medidores que se utilizan para las clínicas o los hospitales, ahora no quiero decir de moda, pero tan recurrentes que se han vuelto en la industria del día a día, ¿no? Barómetros o la cromatografía de líquidos y de gases o del flujo de un gas, por ejemplo. Si tenemos en una industria un flujo constante de un gas, pues hay que estarle midiendo la presión. Pero no se recomiendan en ambientes corrosivos. ¿Por qué digo que no se necesita compensar ni amplificar señales? Miren, cuando tenemos señales, ya sea de presión, de nivel, de temperatura, de caudal, nosotros a veces necesitamos amplificar esas señales porque necesitamos controlar otras cosas, o bien porque necesitamos que nuestra señal obtenida del sensor pues se pueda leer. Entonces por eso se requiere que se amplifique esta señal para que nosotros podamos leerla, percibirla, interpretarla. ¿De acuerdo? Bien. Los sensores heavy duty o heavy duty amplifican señales y compensan el ruido. Se fabrican en materiales resistentes de ambientes corrosivos y temperaturas extremas. Sirven para medir presión en los tanques generalmente. Y ahí les dejo un sensor. El sensor está aquí adentro. Sensores avanzados de montaje en las placas de circuito pues tienen aplicaciones similares a los básicos. Se usan en espacios reducidos, tienen mejor calidad, mayor exactitud y mayores rangos de medición. Son bastante estables, incluso para temperaturas extremas. Y los transductores de presión reducen el tiempo de integración y la complejidad de la compensación. Estos son fácilmente integrables al sistema, protegen a los sensores contra las temperaturas, también temperaturas extremas, vibraciones y ambientes corrosivos. Estos transductores pues tienen amplias entradas y salidas, se pueden alimentar de varias formas y también obtenemos de ellos varios tipos de salidas. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Hay alguna pregunta con lo que hemos hablado este día? ¿Dudas, muchachos? ¿Todo claro? Bien, señores, con esto terminaríamos el tema de hoy. Vamos a dejar el tema de la selección de instrumentos de medición de nivel y caudal para la siguiente clase.
Les pido por favor que vayan estudiando regularmente. Ya ven que es un montón de teoría, un montón de contenido lo que estamos viendo. Y pues no quiero que salgan mal en los controlitos, ¿verdad? Ya pasó el tiempo de poder tener notas bajas y ahora pues todo para arriba, como dicen, ¿verdad? Si no hay más dudas, muchachos, lo vamos a dejar.